sobre bases ortonormales y proyecciones en RN, ¿verdad? Básicamente nosotros venimos o manejamos estos conceptos. Básicamente un par de vectores, ¿verdad? Son perpendiculares o ortogonales cuando su producto interior, ¿verdad? Es igual a 0. Y también manejamos el concepto de que un vector es un vector unitario si el módulo de ese vector es igual a 1. O sea, ese par de conceptos, por ejemplo, si tenés un conjunto de n vectores, así como digamos, E mayúscula, dado por E sub 1, E sub 2, así hasta E sub n. Básicamente ese conjunto de vectores se llama una base ortonormal si sus vectores cumplen las siguientes dos propiedades. La primera es que el producto interior E sub i punto E sub j igual a 0 para todo i distinto de j, y además que E sub i punto E sub i es igual a 1, ¿verdad? O sea que la primera propiedad te dice de que cualquier par de vectores del conjunto son igual a 0 el producto punto, quiere decir que son perpendiculares. Y la segunda propiedad te dice de que el módulo de esos vectores es igual a 1, ¿verdad? O sea, los vectores son unitarios. Entonces, definimos más formalmente lo que se llama un conjunto ortonormal de Rn, ¿verdad? Un conjunto ortonormal de Rn dice que un conjunto de vectores S, dados por U sub 1, U sub 2, así hasta U sub k, de Rn, y que cumplen dos propiedades. Básicamente, son las propiedades que habíamos enlistado anteriormente. Cuando solo se cumple la propiedad 6.1.1, se dice que el conjunto es ortogonal. Cuando se cumple la propiedad también 6.1.2, entonces aparte de ser ortogonal, se llama ortonormal, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado o conocemos una base ortonormal, por ejemplo, para R3. Por ejemplo, en R3 vos tenés los vectores I, J y K, ¿verdad? Entonces, esos tres vectores, son los vectores canónicos, cumplen ser una base ortonormal. Y de hecho es la más utilizada, ¿verdad? En R3. O sea, y por algo lo es. O sea, es debido a que es sencillo, digamos, representar a cualquier vector en términos de esa base, que es la base canónica, ¿no? De R3. Además, vamos a recordar esto que es longitud o norma de un vector. O sea, vamos a denotarla, básicamente el B minúscula aquí indica que es un vector, ¿verdad? Entonces, cuando lo pongo entre barras, va a significar la norma de ese vector B, ¿verdad? Entonces, la norma de un vector B es la raíz cuadrada del producto punto del vector B con el mismo, ¿verdad? Y tal vez recuerdan esta fórmula, que es la que se da para esta que está acá, ¿no? La suma de los cuadrados de los componentes es la fórmula que se usa para calcular el módulo de un vector, ¿no? O sea, en este caso sería la raíz cuadrada de ese producto interior me va a permitir calcular la norma de ese vector dado, ¿no? Ok. También, otra propiedad importante es que vos siempre, cuando vos tenés un conjunto de vectores en Rn, entonces ese conjunto de vectores tiene una base que se llama base ortogonal, ¿no? Ortonormal. Y hay un proceso que se llama proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt que permite encontrar una base ortonormal para cualquier subespacio, ¿verdad? De R sub m. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, al principio, con un ejemplo, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Ese proceso de ortonormalización. Y vamos a también llegar a generalizar ese mismo resultado. Aparte de tener vectores, vamos a trabajar, digamos, con otro tipo de entes matemáticos. Ok. También está esto que está acá, ¿no? Esta definición, perfecto. Matriz ortogonal, ¿verdad? Resulta que cuando vos tenés, digamos, cuando estás resolviendo sistemas de ecuaciones, a veces es necesario encontrar, digamos, la inversa de una matriz para resolver ese sistema de ecuaciones.
Por ejemplo, cuando hacías cambio de base, lo que se hacía era, se tomaba la matriz que hacía el cambio de base de la base canónica a la base que se estaba analizando y luego solo se calculaba la matriz inversa para que, de esa manera, digamos, tener una matriz de cambio de base. Eso es lo que hacíamos en la clase anterior, ¿verdad? Pueden ver el video que está grabado sobre ello. Entonces, si ahora la base que se tiene, digamos, es una base que sea ortonormal, entonces resulta que por columnas, si por columnas los vectores son, forman una base ortonormal, entonces su matriz, esa matriz se llama una matriz ortogonal. Y la cuestión es que si la matriz ortogonal es invertible, entonces la inversa es igual a la transpuesta de la matriz. O sea, para obtener la inversa solo hay que transponer la matriz, si la matriz es ortogonal. Y eso se va a lograr rápido, ¿verdad? Si tiene una base ortogonal. Bien. Y otra parte que está aquí es ¿no? Es un teorema, se llama teorema de proyección. Básicamente, si vos tenés una base ortonormal, entonces cuando vos proyectás un vector, digamos, B sobre H, en este caso H es el subespacio que se está estudiando, ¿no? Entonces, calcular, digamos, al vector B minúscula en términos de una base dada es algo, digamos, complicado si la base no fuese ortonormal. Por ejemplo, si la base es ortonormal, entonces los coeficientes que acompañan a los vectores U sub i, ¿verdad? Por ejemplo, U sub 1 tiene coeficiente B punto U sub 1, ¿verdad? Y básicamente ese producto punto, ¿verdad? Simplemente lo que va a hacer es representar al escalar, ¿verdad? Que acompaña a U sub 1 en la combinación lineal que se tiene que pues desarrollar para el vector B. O sea, si vos tenés una base ortonormal, así como esta, formada por vectores U sub 1 hasta U sub k, entonces para calcular estos coeficientes, ¿no? Estos escalares que acompañan a los vectores U sub i, ¿verdad? Por ejemplo, este otro, y así hasta llegar al último, que sería el B punto U sub k. Entonces lo que se tiene que hacer simplemente es resolver ahí un sistema de ecuaciones para lograr esa combinación lineal. Mientras que si la base es ortogonal, entonces ya no tendrías que hacer el sistema de ecuaciones en cuestión, sino que solo tendrías que conocer cuál es el producto interior, ¿verdad? Del vector que se está estudiando y con cada uno de los vectores en la base ortonormal. Entonces, ese teorema se llama teorema de proyección ortogonal, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo usamos bastante cuando estamos estudiando esto en física, ¿no? Que tenés un vector dado en una dirección. Entonces, por lo que haces para analizar, digamos, al vector como tal, analizar las componentes de ese vector. Entonces, en vez de estudiarlo, digamos, el vector completo, entonces vos lo que haces es analizar el componente por lo general horizontal o vertical y vertical. Y así, digamos, tener un estudio, digamos, más detallado del vector que estás estudiando. Básicamente este teorema de proyección hace eso, ¿no? O sea, permite saber cuáles serían, por así decirlo, las componentes del vector en la nueva base, ¿no? Entonces, esa base ortogonal por cuestiones de hacer simplificación en cálculo. Bueno. Ok. Y luego quería hablar sobre esto que está acá, ¿no? Por ejemplo, un espacio vectorial, digamos que ese espacio o subespacio vectorial H, digamos, sea un subespacio de Rn. Entonces, hay un conjunto que se llama complemento ortogonal de H y está denotado de esta manera H y como superíndice lleva un símbolo como de perpendicular. Eso se leería complemento ortogonal. Básicamente, el complemento ortogonal H de H son todos los vectores X que están en Rn que hagan que X punto H sea igual a 0 para cualquier H minúscula que esté en H
mayúscula. O sea, todos los vectores X que hacen de que los vectores del conjunto original H sean perpendiculares, ¿verdad? Entre sí. Entonces, y hay un teorema, que es el teorema 6.1.6, que el que dice, ¿verdad? Si H es un subespacio de Rn, entonces el complemento ortogonal de H también es subespacio de Rn. La segunda dice es que si H intersección, el complemento ortogonal de H es igual al vacío. El elemento que solo, el conjunto que solo tiene el elemento nulo, ¿verdad? Y que la dimensión del complemento ortogonal de H es igual a n menos la dimensión del subespacio H, ¿verdad? O sea, suponete que en R3, ¿verdad? O sea, en R3 hay tres tipos de espacios posibles, ¿verdad? Por ejemplo, está el espacio de los planos y el espacio de las rectas que pasan por el origen. Por ejemplo, si H es un subespacio, digamos, y H está conformado, digamos, por planos que pasan por el origen, entonces el complemento ortogonal de H sería en cualquier caso una recta que también va a pasar por el origen. Y de hecho, esa recta tiene que ser normal o perpendicular al plano que se tiene o que se esté estudiando, ¿no? Y de hecho siempre se van a tener, digamos, siempre va a estar esa dualidad, ¿no? Por ejemplo, una recta, que es un subespacio también que pasa por el origen, es un subespacio de R3, entonces tiene un complemento ortogonal que sería el plano que sea normal a esa recta, ¿verdad? Y el punto de intersección entre esos dos subespacios va a ser únicamente el origen. Y esto se puede, obviamente, extender, y aquí se está haciendo de esa manera, ¿verdad? Para Rn, o sea, no tiene que ser únicamente R3, el espacio de estudio. Y esto que es un teorema de proyección, ¿verdad? El teorema de proyección dice de que, básicamente, si vos tenés un vector de Rn, hay un único par de vectores H y P. H está en un subespacio H mayúscula y P está en el complemento ortogonal de H y va a cumplir, ¿verdad? De que B es igual a H más P. Entonces, ese par de vectores es único. Por eso se llama teorema de proyección, ¿verdad? ¿Cómo encuentro H? Solo sería la proyección del vector B en H mayúscula. Y eso ya sabemos que lo definimos en una definición, hicimos la definición previa, ¿no? Para calcular la proyección. Recuerda que la proyección era aquella cuestión de los productos interiores, ¿no? O sea, la base del subespacio y los productos interiores que van a ser los escalares en cuestión. Y también P va a ser la proyección de B sobre H, sobre el complemento ortogonal de H, ¿no? Entonces, ese par de vectores es único. Ese es el teorema de proyección. Y aquí solo queda, pues, me parece que hay una cosa más que quiero decir. Así esto es. Por ejemplo, hay una desigualdad. En matemática le decimos desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa desigualdad de Cauchy-Schwarz en Rn se puede probar mediante, digamos, uso de que el producto interior, ¿verdad? Por ejemplo, tener dos vectores U y V de Rn. Entonces, U punto B, básicamente el valor absoluto de eso, tiene que ser menor o igual que el módulo del vector U por el módulo del vector V. Y esa desigualdad se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. También, si U punto B es igual al módulo de U por el módulo de B, entonces eso va a pasar siempre y cuando, ¿verdad? O el vector U es 0 o el vector V es un múltiplo escalar del vector U. Entonces, esa se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. Ok. Y pues el resumen de esta primera parte, 6.1. Son varias cosas que tenés que, digamos, apuntar. Te lo dejo por aquí para que alcancen, digamos,
puedes saltarte hasta esta parte. Y entonces ver de que nosotros hemos hablado sobre conjuntos ortogonales, hemos hablado también sobre un conjunto ortonormal. Hay una diferencia entre esos dos, ¿verdad? Sobre calcular la longitud o la norma de un vector dado, y ese que se llama proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. También hablamos sobre algo que era una matriz ortogonal, y los teoremas de proyección, o sea, las definiciones de proyección ortogonal, de complemento ortogonal, el teorema de proyección, y pues hasta ahí, ¿no? Básicamente eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Ok, entonces ahora lo que queda, entonces vamos a hacer problemas. Vamos a hacer problemas relacionados a esta parte, ¿no? De este capítulo, sección del libro. Entonces vamos con los problemas por acá propuestos, 6.1, ¿no? Entonces por ahí ven 12 problemas, ¿verdad? Entonces pueden escoger cualquiera de esos 12 problemas para pues resolverlos, ¿no? Número del 1 al 12. Les recomiendo empezar fácil. Esto se complica rápido. Van a ver. Número. Ok, veo que 3, dice ahí. Así es, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, entonces voy a ello. Ok, entonces en el problema 3, básicamente tenemos que construir, bueno, todos estos problemas del 1 al 18 hay que construir, ¿verdad? Una base que sea ortonormal, para ese subespacio, ¿no? Dado. Aquí vamos a asumir ya que eso es un subespacio. Entonces, el problema 3 dice que H, o sea, el subespacio en cuestión, es X, Y, que pertenece a R2, tal que, esos dos puntos es tal que, X más Y es igual a 0. Ok, entonces, solo déjame dejar de compartir aquí pantalla. Ver esto. Y dejar fijo esto para todos. Ok, por ahí estamos pues. Hay que construir una base que sea, dice, ortonormal para ese subespacio, ¿verdad? Ok, se alcanza a ver bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, lo primero, para construir yo una base ortonormal, yo debo de partir de una base, simplemente. Así que para hacer eso, entonces yo parto de lo siguiente, ¿no? O sea, yo tengo que, a lo sumo, ¿verdad? Una base para cualquier subespacio de R2, entonces va a tener a lo sumo 2 vectores. No puede tener más de 2 vectores porque R2 tiene dimensión 2. Entonces, para lograr esa base, entonces yo veo si pues los vectores tienen que cumplir una condición en particular. De hecho, aquí la condición que tiene que cumplir es que la suma de X con Y tenga que ser 0. Entonces, yo tengo ahí dos variables que son X y Y tengo solamente una ecuación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una ecuación y dos variables,
Entonces, quiere decir de que una variable es libre. Entonces, la libertad de las variables es por la cuestión del rango del sistema de ecuaciones que se genera. Básicamente, esta ecuación, una ecuación, me genera a una fila y esa fila, digamos, no se puede cancelar al hacer una operación de tipo de eliminación gaussiana. Entonces quiere decir de que el sistema de ecuaciones tiene rango u igual a 1 y como hay dos variables, entonces queda una variable libre. Vamos a ver, ese concepto lo podemos después generalizar para otros problemas. Entonces acá, una ecuación, dos variables, una variable libre. Quiere decir de que en la ecuación que yo tengo, yo puedo despejar una de las variables. Por ejemplo, puedo despejar x, debido a que x más y es igual a 0. Entonces yo puedo decir de que x es igual a menos y. Y para cuando yo planteo, digamos, un vector cualquiera, x, y, o xy, ese vector cualquiera xy de R2, entonces cumple la propiedad, ¿verdad? De que x es igual a menos y sigue siendo y. Así que yo puedo sacar factor común y quedarme con el vector menos 1, 1. Entonces, ese vector menos 1, 1, de hecho, es una base para este subespacio vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí concluyo, ¿verdad? Por tanto, la base B da únicamente por el vector menos 1, 1, es una base, es una base para H. ¿Qué significa ser una base para H? Pues significaría de que cualquier vector que esté en H, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de este vector, el vector menos 1, 1. Y también significa de que el vector menos 1, 1 genera a el subespacio H. Eso significa ser una base, ¿verdad? También pueden ver el video de bases. Está grabado en un video anterior. Ok, entonces, ya que tiene una base, ese es el principio, ahora hagamos que esa base sea ortonormal. Entonces, aquí entra en juego, ¿verdad? El proceso de ortonormalización. Entonces, ese proceso de ortonormalización tiene pasos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el paso número 1 es encontrar, o sea, vos tenés a un conjunto de vectores. Por ejemplo, encontrar a U1. ¿Cómo encontrar a U1? Que sería el primer vector de la base ortonormal. Tendrías que dividir el vector B1 entre el módulo de ese vector B1. Entonces, y debido a que este problema solamente tiene un vector, o sea, la base solamente tiene un vector, solo hay que hacer un paso. Entre más vectores tenga la base, entonces la cantidad de pasos va aumentando. Y va a ver cómo en otro ejemplo. Entonces, para este caso en particular, el vector B sería este vector menos 1, 1. Yo siempre lo acostumbro a poner en columna. También lo puedes poner en fila, separarlos por un punto y coma, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá el vector B1 para mí, bueno, a veces yo utilizo esta notación de ponerlo como entre signos de mayor y menor. Entonces, aquí tengo a menos 1, 1, el vector B1. Entonces, el módulo del vector B1, ¿verdad? Solamente sería la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes. En este caso, menos 1 cuadrado sumado con 1 cuadrado. Cero corchete. Entonces, esto te va a quedar raíz cuadrada de 2. Entonces, ese es el módulo del vector B1. Y por otro lado, para calcular el vector U, solo tenés que, este número es un escalar, ¿no? Entonces vos tenés que dividir el vector entre ese número. Ese número tiene que ser siempre positivo porque pues cuando sacas la raíz cuadrada, tomas la raíz cuadrada positiva, no la negativa. Y dentro del radical, como van números reales elevados al cuadrado, o sea, sumados y elevados al cuadrado cada uno de ellos,
Entonces, eso siempre va a ser positivo, ¿verdad? O sea, no vas a tener problemas aquí con que los resultados sean números complejos. Y entonces aquí queda, ¿verdad? De que el vector U1 va a ser igual al vector menos 1, 1, dividido todo eso entre la raíz cuadrada de 2. O sea que voy a tener que el vector 1 va a ser el vector menos 1 entre raíz de 2, coma 1 entre raíz de 2. Básicamente esa sería la base, digamos, ortonormal para este subespacio H, ¿verdad? Y aquí se termina. Ok, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a hacer el problema. Ok, vamos a hacer el problema número 9. El problema 9 dice de que pi es un espacio vectorial dado por vectores x, y, z, que son de R3, tal que x más 2y más 3z c igual a 0. Entonces, para encontrar una base ortonormal para este subespacio pi, entonces lo que tengo que hacer primeramente es encontrar una base normal, o sea, de la común y corriente, para este subespacio pi. Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí tenés solamente una ecuación y tenés tres variables que son las x, y, z. Entonces, eso te va a decir de que hay cuántas variables libres. A ver. Dos variables libres. Así es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría despejar una de estas tres variables y esa variable va a quedar en términos de las otras dos, ¿verdad? Aquí lo más sencillo sería despejar x, ¿verdad? Por ejemplo, si yo despejo x, x sería igual a menos 2y menos 3z, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo un vector cualquiera, digamos x, y, z, de este tipo, x, y, z, entonces yo al reemplazar x por menos 2y menos 3z, entonces va a quedar algo como esto, ¿no? Y la idea siempre es, vos separás todo lo que tenga y todo lo que tenga z en dos vectores. O sea, este vector yo lo puedo separar en el vector menos 2y, 0, y sumado con el vector formado por menos 3z, 0, z. Y de esa manera, ¿verdad? Este vector únicamente tiene a los términos que dependen de y este tiene a los términos que dependen de z. ¿Con qué objetivo? Con que ahorita yo los puedo separar. O sea, puedo separar la y quedarme solamente con el vector menos 2, 1, 0. Y por acá con el vector menos 3, 0, 1. Eso me va a decir de que el vector menos 2, 1, 0 y el menos 3, 0, 1, esos dos vectores son una base para este subespacio vectorial pi. Pregunta, ¿cuánto es la dimensión de este subespacio vectorial? ¿Cuánto es la dimensión de ese subespacio vectorial? ¿Lo escucho? ¿No han visto los videos? Y tienen un trabajo que habla sobre eso. Es para este viernes. La dimensión es 2
porque la base está conformado por dos vectores. De hecho, no tenía que pensar tan largo debido a que este es un plano. O sea, un plano, ¿qué dimensión tiene? 2 dimensiones. Entonces también podría pensarlo de esa manera, ¿no? Ok, hay que ver esos videos. Les va a ir mal si no lo hacen. Entonces, ya que tenés un par de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, tener un vector B1, yo lo voy a escribir en notación de signos como de mayor y menor. Entonces, por ejemplo, B1, aquí está, sería el vector menos 2, 1, 0. Y B2, pues sería el vector menos 3, 0, 1. Entonces, ya que tengo dos vectores en la base, entonces voy a hacer el proceso de ortonormalización. El paso 1 sigue cumpliéndose, ¿no? El paso 1 va a ser encontrar el vector U1, que es igual al vector B1 entre el módulo de ese vector B1. Entonces, de acuerdo de que el módulo del vector B1 se calcularía de la siguiente manera, ¿no? Sería la raíz cuadrada de el menos 2, ¿verdad? De menos 2 al cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado. Entonces, eso sería raíz cuadrada de 5. Ese es el módulo del vector B1. Entonces ya puedo calcular U1. U1 sería igual a el cociente, ¿no? Del vector B1, que tiene estas tres componentes, entre su módulo. Entonces nos va a dar menos 2 sobre raíz de 5, 1 entre raíz de 5, 0. Genial. Ya tengo el paso 1 listo. Entonces, bueno, esto en el problema anterior terminábamos hasta ahí porque solo había un vector en la base, ¿no? Ahora tenemos dos vectores en la base. Así que hay que hacer dos pasos más. Entonces, el paso número 2, consiste en encontrar un vector que le voy a llamar yo B2'. Entonces, B2' es un vector que es igual a B2 menos B2 por U1 por U1. Resulta que B2' es perpendicular al vector U1. Tengo la prueba de eso aquí por separado ya preparada. Te la muestro. Creo que sí. Porque esos dos vectores son perpendiculares. Ok, aquí está. Ya solamente esta parte que está acá. Entonces, fíjate que si este sería el vector B2', ¿no? Es B2 menos B2 por 1 por 1. Entonces, si a esta ecuación yo la multiplico por U1 al lado derecho, entonces B2' por U1 es igual a B2 por U1 menos B2 por U1 por U1 por U1, de nuevo, ¿no? Porque estamos multiplicando por U1 al lado derecho. Pero U1.U1 es igual a 1 porque U1 es un vector que es unitario. Entonces, este número es 1. Y del lado derecho solo te va a quedar B2.U1 menos B2.U1. Y eso es 0. Entonces quiere decirte que B2'.U1 es igual a 0. O sea que U1 y B2' son perpendiculares. Esa es la prueba, digamos, de cómo esos dos vectores son perpendiculares. Ok. Ahora, entonces, ya que tengo que encontrar a este vector B2', que es ortogonal al vector U1,
Entonces solamente es cuestión de sustituir acá, ¿verdad? En la fórmula que aquí tenemos, ¿no? En esta. Entonces, decíamos para que B2, ¿verdad? B2 ya es conocido. B2 es igual a el vector que me da en la base, ¿no? Que es este, ¿no? Es el menos 301, menos 301, menos. Entonces aquí tengo que venir y encontrar el producto interior de B2, que es este mismo vector, ¿verdad? Y el vector U1, que es el vector que acabo de calcular anteriormente, ¿no? Entonces se usa ese vector anterior. Entonces ese producto interior lo puedes hacer por separado, ¿no? Antes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, cuando multiplico B2 punto U1, ya sabes que el producto interior de vectores es la multiplicación componente a componente, ¿verdad? Y ese resultado, ¿verdad? Luego se va a sumar. Entonces, como voy a multiplicar B2 punto U1, entonces tendría que ir aquí yo. Menos 3, ese es B2, ¿verdad? El primer componente, multiplicado por el menos 2 sobre raíz de 5. De acuerdo que eso va a dar 6 sobre raíz de 5. El siguiente sería 0 multiplicado por 1 sobre raíz de 5. Entonces eso va a dar 0. Y el último sería 1 multiplicado por 0. Y eso vuelve a dar 0. Así que el producto punto de B2 y 1 es 6 sobre raíz de 5. Aquí entonces sobreescribiría 6 sobre raíz de 5. Y el vector U1, que era el que calculábamos previo, ¿no? Era menos 2 sobre raíz de 5, coma 1 sobre raíz de 5, coma 0. Entonces hago ese producto, ¿no? De 6 sobre raíz de 5 por el vector U1. Entonces hago ese resultado por aquí rápido, ¿no? Sería menos 301 menos, entonces ahí tengo ahí 6 por 2, 12 quintos, 6 por 1, 6 quintos y 0. ¿No? Recuerda que en el denominador tenés un raíz de 5, entonces se hace 5. Me queda sin radicales esto. Genial. Y luego, pues hago esa resta, ¿no? Hago esa resta de ese par de vectores. Si a menos 3 le resto 12 quintos, ¿cuánto me da eso? Tiene calculadora, ¿verdad? Ahí en la par. Solo sería menos 3. Menos... Ah, perdón, hay un problema. Menos 6 quintos. Hay un problema. Ah. A ver. Ah, sí, sí, sí. El problema de signo aquí sería menos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, porque aquí tengo un signo menos antes, ¿verdad? Entonces sería más bien una resta, ¿verdad? Sería menos 3 y este menos menos se hace más. Entonces sería menos 3 más 12 quintos. 36 quintos sería. Como es resta queda un poco menor, creo, ¿no? No, sí. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Menos Sí, 3 quintos. Menos 3 quintos, ¿verdad? Menos 3 quintos, coma. Entonces, el siguiente elemento sería 0 menos 6 quintos. Entonces queda Yo lo estaba multiplicando. 6 quintos. Menos Por último, 21 quintos. ¿por qué? Ah, no, es 0, es 0. Sí, sí, 0, ¿verdad? Porque es 0 aquí, el segundo componente. Y aquí es 6 quintos. Y por último, 1 menos 0. 1. Entonces ya tengo el vector B2'. No es necesario esto, pero podés chequear, ¿verdad? De que este vector B2' y el vector U1 son perpendiculares. Simplemente haciendo el producto punto entre ese par de vectores. Por ejemplo, aquí lo podemos ver rápido porque aquí tenés menos 3 quintos por menos 2 sobre raíz de 5. Entonces te va a dar 6 sobre 5 raíz de 5. Y después tenés que sumarle 1 sobre raíz de 5 por menos 6 sobre raíz de 5. Te va a quedar menos 6 sobre 5 raíz de 5. Entonces se van a cancelar porque el último término aquí es 0 por 1, ¿no? 0.
Entonces, así va a chequear, ¿verdad? De que U1 y B2' son perpendiculares, pues porque el producto interior da 0. Y por último, el paso 3, ¿verdad? O sea que el paso 3 sería encontrar U2. Y aquí terminaría el problema, porque solo tenés 2 vectores en la base, ¿no? Si ya tenés a U1 y encontramos ahora a U2, entonces ya terminamos, porque ya tenemos el par de vectores que andábamos buscando, que son perpendiculares y aparte que son unitarios cada uno de ellos. Entonces sería, en general, U2 igual a B2' entre el módulo de B2'. Entonces, yo puedo calcular por separado el módulo del vector B2'. Ese módulo sería la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes. Entonces, los componentes son 3/5 menos 6/5 y 1, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 3/5 cuadrado, sería 9/25. Más 6 cuadrado, eso es 36/25. Y 1 cuadrado, eso es 1. 36 y 9 serían 45, ¿no? Voy a tener ahí 45, pero tengo que sumarle 1 todavía, entonces sería 60, 80, ¿verdad? Entonces, 80/25. ¿Puedes corregirme, por favor, si me equivoqué? Al sumar esas fracciones. 14/5 me queda a mí. 14/5. Ah, sí, y luego aplicarle la raíz ya. 9/25 más 36/25 más 1 me da 14/5. Es que falta sacarle quinta. Sí, tiene quinta, pero no me veo dónde salir un factor 7 ahí, porque a mí me da 80. A ver, estoy haciendo algo más. Ah, sí, ya miré. Sí, porque tengo 45 más 25. 50, así es. Aquí es 70. Disculpen, por ahí. Entonces sería ahí raíz de 70 sobre 5. Y creo que 70 no se puede separar aún más, ¿verdad? Ok, entonces es el módulo, ¿verdad? Raíz de 70/5. Y entonces ahora para encontrar U2 solo tendría que dividir los componentes de B2' entre ese módulo. Entonces ya va a quedar U2 igual a... Entonces aquí hay una estrategia, ¿verdad? Aquí este 5 y este otro 5 se van a simplificar porque ambos están en el denominador y va a dividir fracciones. Y este raíz de 70 va a quedar en el denominador porque pues tenés que dividir entre ese módulo, ¿no? Entre ese número en total. Entonces el raíz de 70 queda en el denominador y los 5 se simplifican. Entonces, bueno, puedes hacer esto con calma, ¿verdad? Sería simplemente 3 sobre raíz de 70, coma. El siguiente sería menos 6 sobre raíz de 70. Y el último, coma, sería 5 sobre raíz de 70. Al dividir 1 entre esta fracción, entonces esta fracción queda de orden, ¿no? Numerador y denominador. Entonces ahí ya tenés al par de vectores, ¿verdad? U1 y U2, que son la base ortonormal que se andaba buscando en el problema al principio, ¿no? Entonces escribo por aquí el final, ¿verdad? Entonces digo, U1, o más bien, la base ortonormal está por el vector menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, 0, y el vector menos 3 sobre raíz de 70, menos 6 sobre raíz de 70, 5 sobre raíz de 70.
Y pues ahí ya tendría a mi base ortonormal. Ok. Entonces, la propiedad que cumple esto es que el producto punto, ¿verdad?, entre este par de vectores es igual a 0 y que cada uno de estos dos vectores por separado es unitario. Ok, entonces vamos a otro problema. Otro tipo de problema. O no otro tipo, sino uno más complicado. Entonces, acabamos de hacer el problema 9. Hacemos ahora uno de los que están por aquí. Sí. Entonces creo que es, si no me equivoco, puede ser el problema número 13. Okay, problema número 13. Entonces, si me permitís, vamos a usar un software. Solo por cuestiones de que a veces los cálculos, digamos, se pueden verificar de manera más rápida de esa manera, ¿verdad? Ok, entonces este es el programa que usaríamos. Entonces, aquí vamos rápido, ¿no? Entonces, en MATLAB vamos a abrir un nuevo script y vamos a escribir una función que nos va a permitir calcular pues, vectores o encontrar una base ortogonal. Le vamos a llamar proceso de ortonormalización, ¿verdad? Ok. Entonces, ese proceso de ortonormalización va a tener como entrada a 3 vectores. Entonces, B1, a B2 y a B3. Entonces, esos vectores B1, B2, B3 se van a definir, en este caso, van a ser el punto de partida de la ortonormalización. Es, por así decirlo, la base de inicio, ¿no? Y luego vos vas a tener que empezar a hacer esto que es el proceso como tal, ¿no? Por ejemplo, el paso número 1 sería encontrar el vector B1, que es igual a, al vector B1 entre la norma del vector B1. Entonces, MATLAB ya está integrado funciones que calculan norma de vectores. Por ejemplo, hay una función que se llama norm, que calcula la norma de dos vectores. Entonces, el paso número 2 por acá va a ser encontrar vector B2', ¿no? Vamos a ponerle así, B2'. Y ese vector B2' va a ser igual al vector B2 menos. Entonces, MATLAB también tiene una función que se llama dot. Dot básicamente calcula el producto punto entre dos vectores. Entonces, aquí sería dot de B2, 1. Y eso lo multiplica por 1. Básicamente, esto es los pasos que habíamos visto antes, ¿verdad? En el problema anterior. El paso número 3 va a ser, ¿cuál sería? ¿Ah? Repetir el paso 1, pero con B2'. Así es, ¿verdad? Entonces voy a repetir este paso, pero con B2'. Entonces encuentro U2 usando a B2' y divido entre el módulo de B2'. El paso número 4 aquí sería necesario. ¿Por qué? Porque hay 3 vectores en la base, ¿no? O sea, si al principio hay 3 vectores, yo tengo que encontrar hasta U sub 3.
Entonces, aquí encontraría un vector B sub 3 prima. ¿De quién sería B sub 3 prima? Pues sería B sub 3 menos el producto punto de B sub 3 y U2 por U2 menos el producto punto de B sub 3 con U1 por U1. Y así encuentro a B sub 3 prima. Y por último, el paso número 4, bueno, en este problema el último paso, ¿verdad? Porque solo habría 3 vectores, perdón, el paso 5. Entonces sería simplemente repetir esto, pero para U sub 3 y para V3'. Y entonces, y de esa manera yo podría, elaborar el proceso de ortonormalización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay más vectores aquí en la base? Entonces, lo que va pasando es que se van repitiendo un par de pasos más, ¿verdad? Solo que se va agregando, digamos, por ejemplo, si es con, si hubiera un B4, entonces aquí sería B4 menos el producto punto de B4 con U3 por U3, menos el producto punto de B4 por U2, menos el producto punto de B4 por U1, por U1. Y así, pues, logra, digamos, vectores ortogonales. Entonces, esto se llama proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿verdad? Y se va a utilizar, ¿verdad? Para encontrar una base ortonormal. Ok. Entonces, dejamos esto aquí pendiente para hacer el problema, ¿no? O sea, el problema vamos a hacerlo a mano, pues. Y a ver lo tedioso, digamos, que es hacerlo a mano el problema. El problema que vamos a hacer sería el número, ¿cuál le había dicho? Número 13. Vamos a hacer el problema número 13, lo voy escribiendo por acá. Entonces el problema 13 dice, H está dado por vectores X, Y, Z, W. Son de R4 los vectores. Tales que 3X más 4Y más 2Y más 5W es igual a 0. Entonces, para ese subespacio se tiene que encontrar una base que sea ortonormal. Voy a ordenar aquí en los papeles. Entonces vamos a esto, pues. A ver. Entonces acá, yo necesito, recuerda, de Profesor. ¿sí? Es 2Z. Es 2Z. Así puse Y, ¿verdad? De nuevo, eso es Z. Gracias. Entonces, yo lo que necesito aquí, ¿verdad? Sería, para este conjunto, para esta ecuación, básicamente la ecuación de un hiperplano en R4, yo necesito primeramente despejar una de las variables, ¿no? Además, yo sé que este subespacio de R4, que es un hiperplano, tiene dimensión 3
porque solamente hay una ecuación y hay 4 variables. Entonces hay 3 variables libres. Entonces yo sé que voy a tener aquí 3 vectores que conforman a la base. Entonces yo encuentro de inicio o de entrada una base cualquiera de ese subespacio, ¿no? Entonces para eso despejo una de las 4 variables. Decía, por ejemplo, vamos a despejar a W. Entonces W es igual a menos 3x menos 4y menos 2z. Todo eso entre 5. O sea que nos va a quedar menos 3 quintos de x, menos 4 quintos de y menos 2 quintos de z. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo lo que hago es, tomo un vector xy, z, w de R4, cualquiera. Entonces ese vector tiene que cumplir la propiedad, ¿verdad? De que w sea igual a, pues, menos 3 quintos de x, menos 2 quintos de y menos 4 quintos de y menos 2 quintos de z. Y x, y, z van a ser mis variables libres. Así que de acuerdo que yo puedo separar esto en 3 vectores. Unos vectores que van a tener solamente, el primer vector solo va a tener término x, el segundo solo va a tener término y el último va a tener término z únicamente. Así que por acá voy a ir poniendo pues los 3 vectores. Uno, es decir, aquí otro, y por aquí va a haber otro. Entonces, x, y, z van a ser los factores comunes que voy a poder sacar de esos vectores. Entonces, vamos a sacar factor común x quinto, y quinto y z quinto para no tener fracciones. Entonces, si hago eso, x quinto es factor común de x y sería 5 de 5, ¿no? Sería, cuando multiplico x quinto por 5, solo me da x. El segundo elemento, 0, porque no tiene x. El tercero también 0. Y el último va a ser un menos 3. Para cuando multiplico x quinto por menos 3, te va a dar menos 3 quintos de x. Hago similar para los demás vectores. Entonces aquí te va a quedar 0, 5, 0 y menos 4. Y por último, 0, 0, 0, 5, perdón, 0, 0, 5 y menos 2. Entonces yo tengo ya una base de subespacio. La base estaría formada por estos vectores B1, que tiene 3 componentes, que va a estar dada por pues 5, 0, 0 menos 3, B2, que va a estar conformado por 0, 5, 0 menos 4, y por último B3, que va a estar conformado por 0, 0, 5, menos 2. Ok, entonces ya tenés a los 3 vectores. Y de aquí vamos a partir para hacer la ortonormalización, ¿verdad? Obviamente puede haber otra base y si partís de una base distinta a esta, ¿verdad? Entonces al final va a llegar a otra base ortonormal, posiblemente, o muy posiblemente, diferente a la que voy a llegar yo ahorita, ¿verdad? Eso no implica, ¿verdad?, que una está buena y la otra mala, ¿verdad? Simplemente son bases. Pueden ser diferentes. Ok. Entonces, de momento, vamos a empezar a hacer este proceso de ortonormalización. Entonces, aquí empezaría con el paso número 1. Voy a escribir solamente 1 para indicar los pasos, ¿verdad? 1. Entonces, yo encuentro U1. Ya sabes que eso sería B1 entre módulo de B1. Entonces, aquí encontramos primeramente el módulo de B1. Sería la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes, que serían 5, 0, 0
y menos 3. Entonces, 5 cuadrado es 25 y menos 3 cuadrado es 9. Esa suma sería 34, ¿no? Entonces aquí, raíz de 34. Ese es el módulo del vector B1. Ahora, B1 se tiene que dividir entre su módulo para poder encontrar U1. Entonces tendríamos que U1 sería igual a, lo podría escribir, 5 sobre raíz de 34, 0, 0 y menos 3 sobre raíz de 34. Ese sería el vector U1. Paso 2. Encuentro a B2'. Entonces B2' sería aquí, B2 menos B2.U1 por U1. Entonces yo primero encuentro por separado B2.1. Y aquí solo vamos a escribir ese resultado, ¿verdad? De ese producto interior. Entonces vamos a llevar los borradores por separado. Entonces vamos a encontrar B2.U1. Entonces recuerda, B2 es este vector que nos encontramos en la base. Este es. Y U1 el vector anterior que acabamos de encontrar, que nos daba 5 raíz de 34, 0, 0, y menos 3 sobre raíz de 34. Entonces hacemos el producto interior. Recuerda que esto es multiplicar elemento a elemento. Entonces aquí sería, por ejemplo, este término con este término. Primero con el primero, lo multiplicas. Este término con este otro, ¿no? Segundo con el segundo, tercero con el tercero, cuarto con el cuarto. Básicamente esa es la multiplicación del producto punto de vectores, ¿no? Entonces acá, aquí nos va a dar 0 por ese 5 raíz de 34 se anula. El 5 por este 0 se anula, 0 por este otro 0 se anula, y solo queda el menos 4 por el menos 3 sobre raíz de 34. Entonces eso solo nos va a dar 12 ok. sobre raíz de 34. ¿Verdad? Entonces, ese sería el producto punto. Entonces vamos aquí a escribir pues que lo que necesitamos ahora sería B2, que es 0, 5, 0 menos 4, menos el producto punto que era 12 sobre raíz de 34 por el vector U1 que era anterior, ¿no? Será 5 sobre raíz de 34, 0, 0 y menos 3 sobre raíz de 34. Entonces hay que hacer un producto ahí, ¿verdad? Lo bueno es que aquí ya no va a quedar radical, ¿verdad? Solo va a quedar una fracción. O sea, van a quedar los términos, elementos van a ser fracciones. Entonces va a quedar aquí 0, 5, 0, menos 4. Y aquí va a quedar menos. Abro corchete aquí, entonces sería 12 por 5, eso es 60. Sobre 34, 0, 0 y 3 por 12 sería 36 sobre 34. Entonces, luego de hacer las restas, ¿verdad? Entonces sería a 0 le resta esta fracción, que de hecho puede simplificar, ¿verdad? Entonces te va a quedar, ¿cuánto? O sea, 60 tiene mitad, que sería 30. Entonces sería 30 sobre, y 34 tiene mitad, que es 17, ¿no? 30 sobre 17, a 5 le resto 0, 5. A 0 le resto 0, 0. Y a menos 4 le resto 36 y 34. 36 tiene mitad, que es 18, y 34 tiene mitad, que es 17. Entonces te va a quedar menos 18 entre 17. Pero aquí tengo un menos, aquí otro menos, y sería positivo, ¿no? Entonces es menos 4 menos esta fracción, ¿no? ¿Cuánto da eso?
Eso da menos 50 Aquí te veo. sobre 17. Podés chequear, ¿verdad? Si me voy a ir equivocando en un número o en un signo. Por favor, me decís. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya tenemos a B2'. Este vector U1 y B2' son perpendiculares. De hecho, podés comprobarlo aquí directo. Solo sería cuando hacer el producto punto de estos dos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo que este par de ceros, al multiplicarse con este 5 y 0 respectivamente, entonces se anulan en el producto punto. Solo va a quedar 5 por este 30, 150. Y aquí abajo va a quedar, en el otro término va a quedar 3 por 50, positivo 150. Entonces se van a cancelar. Entonces el producto punto va a ser 0. Y eso pues ya lo habíamos probado, de hecho, ¿no? En el papel por separado. Ya tiene a B2'. Paso 4. Sería calcular el módulo de B2' para luego calcular U2. Entonces U2 va a ser B2' entre módulo de B2'. Paso 3, profe. Uy, sí, paso 3. Gracias. Entonces, calculo módulo de B2' por separado, ¿no? Calculo por separado ese módulo. Entonces, B2' módulo. Eso sería la raíz cuadrada. Entonces tendría que elevar al cuadrado los componentes de B2', que el primero de ellos era la fracción menos 30 sobre 17. Luego, 5. Luego, 0. Y por último, menos 50 sobre 17. Y hasta ahí le saco raíz cuadrada todo eso, ¿no? Entonces hago ahí, bueno, vengo con calculadora y encuentro esa fracción, ¿verdad? Lo que está dentro del radical. Lo que está dentro del radical te tiene que dar, déjame ver. Bueno, opera aquí, ¿no? Todo esto. Te da 6, bueno, ya lo hice antes, 625 sobre 17. Y 625 es 25. Y en el denominador te va a quedar un raíz de 17. Que es lo mismo que tener 25 raíz de 17 sobre 17. Entonces, es el módulo de B2'. Ok, entonces para calcular V2, tendrías que tomar a ese vector, ¿verdad? Que es menos 30 sobre 17 y pues dividirlo por el módulo. El módulo era esto, este número. Entonces, dividir por este número sería como multiplicar por el recíproco. Entonces multiplicamos por 17 sobre 25 raíz de 17. El siguiente elemento sería 5 multiplicado por 17 sobre 25 raíz de 17. Continúo, sería el otro 0. Y lo último sería menos 50 sobre 17 multiplicado por 17 sobre 25 raíz de 17. Entonces, hago unas simplificaciones porque aquí se puede. Los 17 se cancelan. Y, a ver, 30 tiene quinta que es 6. Te quedan 5. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Y también por aquí el 17 se simplifica. 50 tiene mitad, ¿verdad? Perdón, tiene 25 que es 2. Y entonces ya tengo al vector U2. U2 resulta ser igual, ¿verdad? A, déjame ver. Entonces queda menos 6 sobre 5 raíz de 17, coma
17 sobre 5 raíz de 17, coma, 0, coma, el otro es menos 2 sobre raíz de 17. Ya tenés al vector U2. Todo eso ahí. Entonces, el siguiente paso sería el paso número, ahora sí, 4, ¿verdad? Entonces tendría que encontrar V3'. Entonces, V3', recuerda, sería V3 menos V3 por U2 menos V3 por U1 por U1. Y entonces, ahora solo quedó, primeramente voy a encontrar estos productos puntos por separado. Entonces, encontramos el primer producto interior, ese que dice V3 por U2, este. Vamos a usar al vector anterior, ¿no? Y al vector B3, ¿no? Que era este último, ¿no? 0, 0, 5 y menos 2. Así que hago ese producto punto por acá. Entonces sería V3 punto U2. Entonces V3 era 0, 0, 5 menos 2. Y U2, lo que acabamos de calcular, era menos 6 sobre 5 raíz de 17. 17 sobre 5 raíz de 17. 0. Y menos 2 sobre raíz de 17. Entonces, de acuerdo conmigo, que cuando hace el producto punto, este elemento primero y segundo, cuando se multiplican por estos dos, da 0 el producto, ¿no? Y este 5 multiplicado por este 0, entonces también se va a anular. Entonces solo va a quedar menos 2 por el menos 2 sobre raíz de 17. Así que el producto punto de estos dos sería 4 sobre raíz de 17. Ahora, bueno, ya sabemos que aquí, entonces vamos a tener que encontrar a V3, bueno, V3 ya lo sabíamos, era 0, 0, 5 y menos 2, y después restarle a 4 sobre raíz de 17, multiplicado por U2, ¿verdad? Que era el vector anterior, menos 6 sobre 5 raíz de 17, 17 sobre 5 raíz de 17, 0 y menos 2 sobre raíz de 17. ¿Qué hace falta algo? Hace falta encontrar este producto punto ahora, ¿no? De V3 con U1. Entonces lo hacemos de nuevo por separado, ¿no? Vamos con V3 y U1. Entonces recuerdo, V3 era 0, 0, 5 y menos 2. Y U1 fue el primer vector que calculamos, el que tenía denominador raíz de 34. Entonces era 5 raíz de 34, un par de ceros, y un menos 3 sobre raíz de 34. Así que ahora los que se cancelan serían los dos primeros, y este 0 cancela al 5 cuando se multiplica, ¿no? Hace ese producto punto. Entonces solo va a quedar menos 2 y este menos 3. Entonces, o sea, 6 sobre raíz de 34. Ese es el producto interior. Así que ese es el que vamos a usar aquí, ¿no? Voy a escribir aquí al final. Entonces sería menos 6 sobre raíz de 34 y el vector U1, ¿no? Que era 5 raíz de 34, positivo, ¿no? 0, 0 y menos 3 raíz de 34. Ok, entonces haces los productos de estos escalares por estos vectores y luego hay que restar, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Entonces, lo bueno es que yo ya hice eso, ¿no? Sí, bueno, yo ya hice esa operación, ¿verdad? De multiplicar por este radical, esta fracción a este vector
y de nuevo esta fracción por este otro vector, y luego hacer la resta de todo, ¿no? O la combinación de todo esto. Te va a quedar el vector menos 3/5, coma, menos 4/5, coma, 5, coma, menos 1. O sea, por Profe, ejemplo, disculpe, sí. arriba queda menos menos o lo puso dos veces el signo. ¿Dónde? Ahí después de que tiene Esto. U2, no, a la izquierda. A donde dice 6 entre raíz de 34. 6 sobre raíz de 34 es negativo ahí, ¿no? Ah, Sí, bueno, te referí pero a este signo. sí, No, sí, bueno, este, es el mismo. sí, es el mismo. Ah, bueno. Ya por acá. Ok, entonces, por ejemplo, encontré este 3/5 al hacer la resta, ¿verdad? 0. Menos, por este menos da más. 6 por 4, 24. Y en el denominador, 85, que sería la raíz de 17 por 5 raíz de 17. Entonces, por ahí va a tener a 24 sobre 85, ¿verdad? Después, aquí tendrías que multiplicar menos, y está positivo, sería menos 30 sobre, y 34 por 34 sería, bueno, raíz de 34 por el mismo sería simplemente 34, ¿no? Entonces, cuando haces vos la resta de la fracción 24 sobre 85 menos 30 sobre 34, entonces te va a dar menos 3/5, que sería el primer elemento de aquí, de este vector que estoy diciendo que es el vector B3'. Similar pasa para los demás, ¿verdad? Ok. Y después, el último paso, 5, sería calcular el módulo de este vector B3'. Entonces, el módulo de ese vector B3' resulta que es raíz de 27, o lo que es lo mismo, 3 raíz de 3. Ese es el módulo de ese vector. Solo tendría que elevar al cuadrado cada uno de los componentes, sumarlos y sacar raíz cuadrada. Por ejemplo, aquí te va a quedar 9 sobre 25, 16 sobre 25, eso suma 1. 1 sería 2, y 25 cuadrado, bueno, 5 cuadrado 25, y el 2 que ya tenías, 27, que sería 3 raíz de 3. Entonces, el U3, que es el último vector que calcularíamos, solo sería dividir B3' entre módulo de B3'. Y pues ahí tendríamos ya el vector, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo tengo? Ok, aquí está. Sería el vector menos 1 sobre 5 raíz de 3, 4 sobre 15 raíz de 3, 5 sobre 3 raíz de 3, y por último, menos 1 sobre 3 raíz de 3. Y pues, ahí ya tenés a la base ortonormal, ¿verdad? O sea, todo este proceso, digamos, obviamente aquí alcancé una hoja porque pues, hice un montón de cálculos por separado. Menos 4, no será, profe. ¿Cómo? No es menos 4 sobre raíz, sobre 15 por raíz. A ver, queda negativo el segundo. Ah, sí, sí, es negativo el segundo elemento. Gracias. Ok. Y entonces, y ahí tenés, ¿verdad? Ese proceso de ortonormalización. Es uno de los más tediosos, digamos, en esta parte. Me atrevería a decir que es casi lo segundo más tedioso que hay en todo el curso. O sea, en cuanto a la aritmética que hay que hacer. O sea, es bastante el trabajo. Un signo al principio, por ejemplo, te puede destruir, digamos, todo esto que está acá. Y es precisamente por eso que a mí me gusta siempre estar, digamos, chequeando las soluciones que llego con programas.
como del MATLAB. Por ejemplo, aquí vamos a verificar que eso que acabamos de hacer está correcto. Por ejemplo, aquí B1, B2 y B3 serían los vectores originales, aquí que serían 5, 5, 0, 0, menos 3. V2 sería el vector 0, 5, 0, menos 4. Y V3 sería el vector 0, 0, 5, menos 2. Entonces solamente guardamos este archivo. Lo vamos a guardar donde... lo vamos a guardar para que ustedes los tengan ahí en la carpeta que les di acceso, que es esta, ¿no? Se va a llamar a Orton, va a llamar así, sin título 2. Y solamente pues corremos esto, cambiamos el directorio y por ahí están los vectores, ¿no? A ver. Ahí están. O sea, por ejemplo, tenés el vector 1, que es este que está acá, ¿no? Es .85, 0, 0 y menos 51.45. Recuerda que nosotros llegamos a la forma con radicales. Nosotros llegamos al vector 5 sobre raíz de 34, 0, 0 y menos 3 sobre raíz de CQRT 34. Entonces nosotros llegamos a este vector, que es precisamente el mismo, ¿no? Que pues el que nos da MATLAB como el vector U1. Por ejemplo, el último vector que acabamos de calcular es este, ¿no? La MATLAB lo puede dejar lo máximo ahí con decimales, ¿no? Puede verse más decimales, de hecho están guardados más decimales, solo que solo se muestran 4 por aquí. Por ejemplo, nosotros llegamos al último vector que era U3, llegamos a menos 1 sobre, ¿cómo es que decía? 5 por raíz de 3. El otro elemento era menos 4 sobre 15 por la raíz de 3. Y el otro elemento era 5 sobre 3 por la raíz de 3. Y el último que era menos 1 sobre 3 por la raíz de 3. Y por ahí tenía a este vector. Todo este era el vector U3. Nosotros calculamos con el proceso, ¿no?, de ortonormalización. Bueno, igual MATLAB así también lo hizo, solo que pues aquí más numérico, ¿verdad? Entonces no llegamos a esos resultados con radicales, ¿verdad? Pero este mismo vector, ¿verdad? U3, hay que ir a calcular MATLAB aquí, ¿verdad? O sea, lo que nosotros nos tardó, o sea, nosotros tardamos a hacer mucho tiempo, o sea, como que, ¿cuánto llevamos ya? 40 minutos en este problema. O sea, MATLAB solo lo hizo en segundos, ¿verdad? O sea, a veces es bueno, ¿verdad?, verificar esas soluciones, ¿verdad? Por computadora. Ok, entonces guardamos esto por acá y creo que hacemos ahora otra parte. O sea, otra parte de lo que quería explicar. Vamos a hacer un corte ahorita en la grabación. Entonces resulta también que yo puedo definir un producto interno para un espacio de la siguiente manera. Entonces yo tengo un espacio vectorial B mayúscula. Se va a definir ese producto interior para cada par ordenado de vectores, digamos U y V, que están en V mayúscula. Entonces va a haber un número complejo asociado a ese par de vectores. Ese número complejo se va a llamar producto interior. Y esa operación tiene que cumplir estas 7 propiedades. Primero, de que el producto interior entre un vector B consigo mismo sea mayor o igual que 0. De que cuando el producto interior de un vector consigo mismo sea igual a 0, entonces el vector tiene que ser el 0 del espacio vectorial. De que cumple una propiedad de tipo, como de tipo distributivo, ¿verdad? Para la suma.
que cumple una propiedad de tipo conmutativa y que, por ejemplo, aquí alfa es un escalar, así que alfa v, o sea, el módulo, perdón, el producto interior de eso sería como tener alfa v. O sea, podés, por así decirlo, sacar alfa o extraer alfa del producto punto, o perdón, del producto interno. Y cuando tenés u, coma alfa b, entonces alfa como un complejo, entonces lo que resulta es que aparece el conjugado de ese complejo. O sea, el conjugado de un complejo, por ejemplo, si tenés un complejo sigma más i omega, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen que el alfa es igual a sigma más i omega, ¿verdad? Alfa es un complejo. Entonces, alfa complejo, perdón, alfa conjugado sería como tener sigma, aquí sería menos. El signo nos cambia, ¿verdad? Ahí sería sigma menos i por omega. Ese sería el complejo, perdón, el conjugado del número complejo, ¿verdad? La propiedad es que un número complejo y su conjugado al multiplicarse, el resultado es un número real. Esa es la propiedad. Ok, pero no vamos a ver con números complejos en general, solamente vamos a definirlo, o sea, vamos a definir aquí varios productos internos, ¿verdad? Uno de ellos va a ser el siguiente, ¿no? Por ejemplo, el producto interior de Rn es el que nosotros conocemos de toda la vida, ¿no? Simplemente el producto interior de vectores, de ese venimos. Ese sería un producto interior. También puede haber productos interiores para números complejos. Por ejemplo, este sería un producto interior para números complejos. Resulta que esa operación de ese tipo, ¿verdad? Permite, ¿verdad? Tener o sea, esa propiedad o esa operación cumple las 7 propiedades anteriores, ¿verdad? También puede haber productos interiores para funciones. Por ejemplo, este que está acá es un producto interior para funciones. Pero tiene dos funciones, f y g, son continuas en un intervalo cerrado a, b. Entonces, el producto interior de f y g se define como la integral definida desde a hasta b de f de t por g de t de dt. Eso sería un producto interior. Entonces, la integral definida ahora sería aquí mi producto interno, ¿no? También, eso permite, ¿verdad? Ahora, ya que sabemos de que puede haber producto interior entre funciones, entonces podemos extender los conceptos de ortogonalidad para funciones. Por ejemplo, yo podría tener, ¿verdad? Si yo ya definí este producto interior para f y g como una integral definida, entonces, por ejemplo, si considero la función f, que es seno de x, y g, que es coseno de x, en un intervalo de 0 a 2pi cerrado, entonces el producto interior de seno y coseno sería la integral definida de 0 a 2pi de seno de t coseno de t de dt, y esa integral yo la resuelvo usando cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, con un variable u igual a seno de t. Si u es seno de t, entonces derivo d de u sería coseno de t de dt. Y si eso ocurre, entonces el seno de t sería mi u y el coseno de t de t es d de u. Ahora puedo hacer cambio de límite, ¿verdad? Si hago cambio de variable e integral definida, puedo hacer cambio de límite de una vez. Entonces digo, si t tiende a 2pi, entonces u tiende a 0 porque es que u tendería al valor de seno de 2pi, que es 0. Y si t tiende a ser 0, entonces u tiende al valor de seno de 0, que sería 0 también. Entonces esta integral de 0 a 2pi seno de t coseno de t de t sería la integral de 0 a 0 de u de u, y eso sería 0, ¿no? O sea, de que seno y coseno son funciones que son ortogonales en este intervalo de 0 a 2pi. ¿Por qué ortogonales? Porque es que el subproducto interior es 0. También yo puedo definir lo que es también un módulo o norma de un vector, en este caso de una función. Entonces, el módulo de la función seno
sería únicamente la integral definida de 0 a 2pi de seno de t, seno cuadrado. No, porque no se me ha pegado. Y esa integral Estoy entrecortado. cuadrado de t sería la mitad de t menos un cuarto del seno de 2t. Como vamos a integrar de 0 a 2pi, al evaluar en 0, ¿verdad? De acuerdo que un medio de t y un cuarto del seno de 2t se anula. Al evaluar en 2pi al seno de 2t, eso se va a anular también. Entonces va a quedar 2pi medio, o sea, pi. Y ese va a ser el producto interno de seno de x consigo mismo. O sea que el módulo de la función seno de x es la raíz cuadrada, recuerda, de su producto punto. O sea, la raíz cuadrada de pi y el módulo de la función seno. Ok. Entonces, y eso que está ahí, ¿verdad? Pues permite, digamos, generalizar todo lo que hacíamos nosotros con vectores y productos interiores. Bueno, pues también podemos hacerlo para funciones que sean, por ejemplo, f igual a un t cuadrado. Y una función g que sea, digamos, un 4 menos x. Siempre esas funciones f y g serían continuas en este intervalo de 0 a 1 y por ello definir el producto interior de f y g, por ejemplo. Ese producto interior estaría dado por una integral definida. Entonces, integral definida de 0 a 1 de t cuadrado por 4 menos t. Entonces, esa integral definida, bueno, hacemos esta integral, no les digo cómo, pero ahí está, pues. Esa integral definida es 13 sobre 12. Entonces, ahora ya tengo, digamos, una manera de calcular productos interiores entre funciones. También los polinomios son funciones, así que también podría usar este mismo producto interior para polinomios. Ok, entonces, y extiendo los conceptos de ortogonalidad y de norma, ¿verdad? Pero ahora para productos interiores, no únicamente para productos punto de vectores. Entonces digo, dos vectores u y v son ortogonales y su producto interior es igual a 0. La norma de un vector u está denotada por u entre un par de barras y sería la raíz cuadrada del producto interior de u consigo mismo. Por ejemplo, vectores ortogonales las funciones seno y coseno son ortogonales en el intervalo de 0 a 2pi, pues porque el subproducto interior es igual a 0, ¿verdad? Como ya miramos. También que el módulo del vector seno, o de la función seno, sería raíz de pi, ¿verdad? Porque tendrías que sacar raíz cuadrada del producto interior de seno consigo mismo. Además, yo tendría un conjunto ortonormal. Por ejemplo, un conjunto ortonormal aquí va a ser un conjunto de manera que cualquier par de vectores de ese conjunto sea perpendicular o ortogonal, o sea que el producto interior es 0 y que el módulo o la norma de cada uno de los vectores sea igual a 1. Entonces, y por ejemplo aquí podemos encontrar una base ortonormal para los polinomios de segundo grado o menores de grado 2 en el intervalo de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, vos siempre tenés que empezar con una base, ¿no? Por ejemplo, la base estándar para los polinomios de orden 2. Esta sería una base para ese tipo de polinomios, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer es empezar a hacer el proceso de ortonormalización. Encuentro primero el vector U1. ¿Cómo encuentro el vector U1? Tendría que calcular el módulo del vector 1. Entonces, como aquí hablamos de funciones, entonces sería la integral definida de 0 a 1 de 1 cuadrado de dx. Entonces, eso te da 1. Le sacas raíz cuadrada a este número y eso sería el módulo, ¿verdad? Dividí eso entre el vector U1, que sería 1, perdón, B1, que sería 1, y entonces eso te da que U1 vale 1. Ese sería el primer elemento de la base. Ahora
el cálculo de B2', ¿no? Así como calculábamos nosotros antes, ¿no? B2' sería B2 menos el producto interior de B2 con U1 por U1. Entonces, calcular el producto interior. El producto interior sería la integral definida, ¿verdad? Entre el vector B2 y el vector U1. B2 es X y U1 es 1. Ese producto interior te da un medio. Así que vos dividís, en este caso, al vector, ¿cómo sería? Para encontrar el vector B2', vos solamente tenés que hacer esta resta, ¿no? A B2, que es X, restarle un medio de 1. Entonces te va a quedar X menos un medio. Ese sería B2'. Entonces, ¿qué hacíamos después? Para encontrar U2, teníamos que encontrar primero el módulo del vector B2'. Y eso es lo que se va a hacer aquí. El módulo del vector B2' sería la raíz cuadrada de la integral definida de 0 a 1 del cuadrado de esa función, ¿no? De calcular esa integral definida, te sacas raíz cuadrada y ya tenés que el módulo es 1 sobre 2 raíz de 3. Así que ya tenés a U2, solo tendrías que dividir entre 1 sobre 2 raíz de 3. O sea, multiplicar por 2 raíz de 3 a X menos un medio, ¿no? Y ya te va a quedar... Una pregunta. Sí. ¿Esta base estándar ya te la dan o uno la tiene que buscar? Uno la tiene que buscar. ¿Cómo? Debido a que las bases estándares o las bases canónicas para polinomios, por ejemplo, son polinomios del tipo 1x, x al cuadrado, x al cubo y así hasta x a la n. Si vos tenés, digamos, o sea, esa sería la base estándar o canónica para los polinomios de orden n. Por ejemplo, para funciones, vamos a ver ahorita una base estándar, digamos. Ya vamos a mostrarla, ¿verdad? Para matrices, por ejemplo, también tenés bases estándares. Por ejemplo, si tenés a la matriz de m por n, va a tener que una base estándar sería una matriz, un conjunto de m por n matrices que solamente tienen una entrada 1 y todo el resto 0. Y vas cambiando, digamos, cada elemento. Por ejemplo, una matriz 2x2, una base estándar sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Por ejemplo, esas 4 matrices sería una base estándar para M22. En general, las bases estándares, ¿verdad? Fueron definidas también en esa parte de las bases canónicas, ¿no? Tendrás que ver el video de bases. Gracias. Ok. Entonces ya tendría a U2. Y después tendrías que calcular V3', ¿no? O sea, ya miraste que básicamente todo esto es ortonormalización. Solo que ahora la diferencia está en que tenés que hacer los productos interiores, ¿verdad? Definidos mediante integrales. Por ejemplo, aquí calculas por separado V3, U1, sería una integral definida. Y también calculas a V3, U2, también sería una integral definida. Y luego, pues ya a tener, luego de calcular V3', que sería este polinomio cuadrático, tendré que calcular el módulo de ese polinomio cuadrático. O sea, le saco raíz cuadrada a la integral definida de 0 a 1 del cuadrado de la función, ¿no? Eso te va a dar Siempre los límites de integración serían el punto que te dan. Sí, en este caso, te dice el problema aquí, una base ortonormal para P2 de 0 a 1. Por ejemplo, si te dice una base ortonormal para P2 de menos 1 a 1, entonces ya los límites son de menos 1 a 1. En general, van a ser límites desde A hasta B, ¿verdad? Eso sí tendría que darte el problema. El problema sí te tiene que decir eso, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenés un conjunto que es ortonormal infinito de 0 a 2pi.
por ejemplo, este conjunto S dado por 1 sobre 2 raíz de 2pi, 1 sobre pi seno de x, 1 sobre pi coseno de x, 1 sobre pi seno de 2x, etc. Ese conjunto es un conjunto infinito y además un conjunto ortonormal. El hecho de que sea ortonormal ayuda, por así decirlo, por un teorema que hay, que ese conjunto ortonormal resulta, al fin de cuentas, de que es un conjunto linealmente independiente. Y eso ayuda, digamos, a tener, digamos, una base para funciones en general. De hecho, esto mismo que está acá, ¿verdad? O sea, el conjunto de vectores, seno, coseno, seno de 2x, seno de coseno de x, etcétera. Entonces, aquí hay seno 2 veces repetido en el libro. Uno es seno y el otro es coseno. Ahí hay un pequeño detalle ahí en el libro. Resulta que ese conjunto es una base que es ortonormal y se va a probar que es ortonormal a continuación. Simplemente es, ¿por qué ortonormal? Porque, por ejemplo, si tenés a una función seno de mx, ¿no? Esa es la forma general de las funciones seno en esta serie o esta sucesión. Y coseno de nx, que es la forma también genérica de las funciones en esta función, de las funciones coseno, ¿no? Entonces, cuando se la integral de 0 a 2pi de ese producto de seno de mx coseno de nx, entonces esa integral de productos de senos por cosenos se puede separar en la integral definida también de 0 a 2pi de seno de m más nx, esto que está acá, ¿no? Seno de m más nx con el seno de m menos nx. Cuando estamos en matemática 2, para los que estuvieron conmigo, ¿se acuerdan que podíamos convertir productos de senos a sumas de seno o restas? Entonces, básicamente, esa es la propiedad que se usa ahí, ¿verdad? Para calcular esta integral definida, ¿no? De 0 a 2pi. Y pues resulta de cuando integra a seno de m más nx, esa integral solamente es coseno de m más nx sobre m más n. Y cuando integra seno de m menos nx, solo sería coseno de m menos nx entre m menos n. Al evaluar coseno de m más nx en 2pi, entonces va a resultar coseno de un número entero, este sería un número entero, m más n, multiplicado por 2pi. Entonces eso te va a dar coseno de un múltiplo de 2pi, que va a ser siempre 1. Cuando evalúas en 0, que es el límite inferior, te va a quedar coseno de 0. Y coseno de 0 también es 1. Recuerda que al límite superior le resta el inferior, así que estos términos, al integrarlos y evaluarlos, el límite superior e inferior, se anulan ese término. Similar pasa para coseno de m menos nx. Entonces, esa integral definida de 0 a 2pi, de seno por coseno, es 0. Eso siempre va a pasar, eso siempre que m y n sean diferentes. Ok. Y bueno, similar es la prueba para las integrales de seno de mx por seno de nx y coseno de mx por coseno de nx. Similar la prueba. Ok, entonces, bueno, hay un signo menos por aquí, recuerda, porque la integral del seno es menos coseno, ¿no? Hay un signo menos ahí por fuera. Mientras que cuando multiplicas a una función consigo misma, entonces te va a quedar, ¿verdad? O sea, ya miramos nosotros que el módulo del seno de x es la raíz de pi, ¿verdad? Así que, pues, por eso, ¿verdad? El módulo de 1 sobre raíz de pi seno de x es 1. O sea, que estas funciones son, el módulo de cada una de ellas es 1. Y por eso es que te quedan, ¿verdad? De que ese conjunto es ortonormal. Cumple la propiedad de perpendicularidad, de ortogonalidad, y que son unitarios. Entonces, eso es la base, digamos, a lo que después vamos a ver como series de Fourier, ¿verdad? Para una función f. O sea, que lo que está aquí arriba, este conjunto, ¿verdad? Ortonormal, lo que se hace después, vamos a ver, ¿verdad? Cuando estemos más adelantados en el curso, de que vamos, para calcular
coeficientes de series de Fourier. Entonces, lo que se hace es se calculan los coeficientes que acompañan a los armónicos de seno y coseno para pues, una función cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se estudia después en series de Fourier. Bien. Pues, ¿qué más va por acá? Bueno, creo que aquí solo queda hacer problemas, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer algunos de los que están por acá. Bueno, así que es bastante tarde. Bueno, de estos problemas, ya me acordé. Necesito enseñarte, por ejemplo, uno de los que está propuesto en exámenes anteriores que quiero que hagamos. Es este que está acá. ¿Dónde lo tengo? Bueno, te pueden ver un problema de unos exámenes anteriores que estábamos viendo, ¿verdad? Hay años, creo que el año 2018 creo que tengo uno. Para que pues trabajemos por esa parte, ¿verdad? Problemas o sea, relacionados a esto de productos interiores para polinomios y para funciones, ¿verdad? Creo que más o menos por ahí, ¿verdad? Es que quería avanzar. No sé si tienen alguna pregunta.